estar aquí, por asistir a esta presentación. Viernes, que es hasta un día bastante fatal, parece, para la facultad. Y quiero agradecer también a Iván Escamilla y a Josefina MacGregor que pues hayan accedido a hacer la presentación del libro en este espacio. Y pues sin más vamos a darles la palabra. ¿Quién va a comenzar? Josefina MacGregor. Es una cosa más general, sí. Por no decir cosas más de detalle. Buenas tardes. Bueno, estoy muy agradecida por estar con ustedes en esta presentación y por tener la oportunidad de hablar de este trabajo del doctor Antonio Rubial aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, el espacio en el que el doctor ha elaborado por más de 40 años y donde ha realizado esa fructífera obra docente y de investigación que lo ha llevado al inevitazgo, el más alto reconocimiento que otorga nuestra universidad. A él no le gusta eso, yo sé que no le gusta, pero creo que hay jerarquías y esa es la jerarquía más alta en nuestra universidad. Me imagino de que algunos de ustedes se sorprenderán de que yo esté presentando este libro del periodo colonial, que no es mi especialidad. ¿Qué puedo decirles? Posibilidades de la amistad. Gracias, Antonio, por considerar que soy capaz de hacerlo. Quizás mi ignorancia me permita hacer una valoración equilibrada. Dadas mis preferencias temporales y temáticas, nadie podrá decir, si propino algún elogio, que me dejo llevar por mi gusto por la historia virreinal. Hace algunos meses, el doctor Rubial me avisó que me dejaba su última publicación en la Coordinación de Historia de esta facultad, en donde los dos trabajamos. Fui por él, lo vi, un libro colorido, con un título bonito, inesperado, Caminos sin fronteras. La portada con un gran mapa y un camino alrededor del mundo sugería cosas. Me pregunté, ¿ahora el doctor Rubial estudia expediciones geográficas? La idea se reforzaba parcialmente por el subtítulo, Gente en Nueva España al inicio de la era global. Lo central sería la Nueva España, y claro está, esta Nueva España insertada en el mundo global, en el mundo por completo. Sin embargo, cuando abrí el libro, picada por la curiosidad, ¿cuál no sería mi sorpresa al ver que el índice anunciaba 14 partes de lo que parecían 14 capítulos, 14 biografías, entre las que había, oh sorpresa, la de varias mujeres, 5, y la de un indio, entre las de hombres de diferentes orígenes. Así que empecé a leer y no pude dejar de hacerlo. Quedé atrapada de inmediato. Cuando vi en alguna ocasión a Antonio, le expresé mi entusiasmo por su libro. Y fue tal mi entusiasmo que así de inmediato fui una candidata a presentarlo. Ahora ustedes se preguntarán a qué se debía ese arrebato, por qué le gustó el libro a esta señora. En primer lugar, no tiene notas, ni a pie de página ni al final del libro. Así que la lectura fluye sin interrupciones, porque además los capítulos son suficientes en sí mismos, todo se aclara en cada uno de ellos. Se puede leer solo uno o todos. La desenvoltura de la escritura es uno de sus méritos. Por supuesto, al final, Rubial nos indica cuáles fueron las fuentes que utilizó para elaborar cada bibliografía para aquellos que quieren saber más detalles sobre el asunto. Siempre se incluyen obras secundarias de historiadores de los últimos 5 siglos y fuentes primarias. Con esta descripción, lo que quiero decir es que fundamentalmente se trata de un libro de divulgación para aquellos que no sabemos nada sobre el periodo, pero que nos gusta la historia. Pero, aquí viene otra razón por la que es una obra importante, ofrece también la oportunidad a los especialistas de reflexionar sobre diferentes asuntos específicos. Otra razón más, está escrito con precisión, claridad y sencillez. Es un deleite leerlo. Es fascinante. Y así usa una expresión que él usa para expresar colonialmente su entusiasmo por los mundos medieval
y novohispano. Antes de dar paso a las biografías, hay un pequeño prólogo en el que de manera muy amplia Antonio Rubial explica el actual mundo globalizado y ubica el inicio del proceso cuando los europeos realizaron sus primeras expediciones marítimas en busca de metales preciosos, de cuerpos que someter y de almas para redimir. Es una cita del libro. Seguramente algunos discutirán si ese fue el orden de prioridad de los elementos explicativos. A mí me parece que sí. Metales preciosos, cuerpos que someter y almas que redimir. El autor explica cómo fue que los europeos llegaron a esta posición y cómo las necesidades comerciales y de poseer metales desarrollaron los viajes a través del mundo. Cómo los avances logrados por españoles y portugueses despertaron la apetencia o las apetencias de Inglaterra, Francia y Holanda. Rubial revisa críticamente la historiografía europea y valora los aportes de los nuevos conocimientos generados por el mayor conocimiento del mundo y destaca cómo la globalización afectó a millones de seres humanos, hombres y mujeres, de muchas latitudes y diferentes clases sociales. Y pasa a lo particular. Nos indica que eligió a sus excepcionales biografiados, cito, por su representatividad, tanto por su procedencia y destino, como por su condición social, género o convicción religiosa. Hasta aquí la cita. Que todos ellos vivieron en algún momento en la Nueva España, se vieron afectados por las transformaciones del Imperio Español y que todos ellos atravesaron no solo las fronteras geográficas, sino también las mentales, pues se vieron obligados a adaptarse a las nuevas condiciones, muchas veces haciendo a un lado sus esperanzas, sus sueños. Nueva España, cito, donde los caminos del mundo se cruzaban, donde se unían las rutas que comenzaron a rodear el planeta, con lo cual llegaron a ella personas y productos procedentes de Europa, Asia y África. Hasta aquí la cita. Y esta presentación precisa, general, de largo alcance, que yo me agoto, la desarrolla en solo 5 páginas y media. Conforme fui leyendo las biografías me di cuenta que estas vidas expuestas tan atractivamente no se circunscribían a un periodo específico, sino que, casi respetando plenamente el criterio cronológico, iban siendo ordenadas para ir cubriendo paulatinamente los siglos XVI, XVII y XVIII. Rubial decidió colocar al final a Jacinto Hug Canek, y quiero entender que lo hizo para cerrar con un indígena que en el siglo XVIII organizó desde Yucatán un movimiento para enfrentarse al imperio y volver a las tradiciones ancestrales. Así que las biografías, además de aportar la específica de cada vida, nos acompañan en un viaje de casi 3 siglos. El esfuerzo de tal tarea demuestra el dominio que tiene el doctor Rubial sobre la historia del periodo colonial. El libro está pensado para despejar todas las dudas posibles del lector. Se aprovechan las cubiertas con el gran mapa mundi, las solapas, la inicial para presentar un esquema del gobierno civil y eclesiástico de Nueva España durante los siglos XVI y XVII, y la posterior para ofrecer otro mapa con las corrientes marítimas, cuyo conocimiento hizo posible la comunicación interoceánica. También en cada biografía se incluye un pequeño mapa con la ruta de los viajes del biografiado. De esta manera se puede apreciar gráficamente la magnitud de las aventuras que estos hombres y mujeres emprendieron. La biografía es un género muy difícil, particularmente si no se cuenta con el archivo del biografiado o la mirada del propio biografiado a través de sus memorias o diarios personales. Además de perseguir datos a través de muchos testimonios, es preciso hacer suposiciones y no apelar a las ficciones, lo cual tampoco es tarea fácil, sino hacer inferencias lógicas de acuerdo con las circunstancias para llenar las lagunas de información. En fin, que pocos de estos hombres y mujeres dejaron rastros y si lo hicieron fue sobre ciertas etapas de su vida. Así que una manera de darnos una idea más precisa de los avatares es ofreciendo datos sobre la sociedad del momento y su cotidianidad. Ya no es preciso insistir en la actualidad en que las biografías no se circunscriben a actos individuales, sino que son el pretexto para conocer con cierto detalle la sociedad en la que los individuos se hallan inmersos. En el caso que nos ocupa es la novohispana, como ya hemos dicho.
Cada biografía nos conduce por temas diversos para permitir, en conjunto, adentrarnos en el día a día de los diferentes grupos sociales representados. Me gustaría acercarlos un poco más a la riqueza de estas biografías. Me voy a referir a un capítulo, al primero, el relativo a la vida de Tecuixpo Isabel Moctezuma, hija del Tlatoani Moctezuma. Se aborda con ella la educación que recibió esta niña de acuerdo con su linaje, aún reconociendo que se sabe poco sobre su infancia. También se incluye, pues es el momento, la llegada de los españoles a Tenochtitlan, las ceremonias que se realizaban. El autor nos describe cómo se iban relacionando indios y españoles y también cómo se llegó a los enfrentamientos, cómo murieron los últimos tlatoanes mexicas, cómo cayó la gran Tenochtitlan. Podemos ver casi vivencialmente a través del relato el Valle de México, las calzadas de la ciudad, el Gran Teocalli, los incendios, los cadáveres, la destrucción. Luego, la vida en Coyoacán, la construcción de la nueva ciudad sobre las ruinas de la ciudad vencida. Por supuesto, aparece Hernán Cortés, su esposa, Malinche Marina, la llegada de los primeros religiosos, el acercamiento de Tecuixpo a la religión y su proceso de occidentalización, de castellanización, y yo agregaría de occidentalización, así como su ayuda en la catequización de otros indígenas. En la narración de Rubial no hay eufemismos ni ocultamientos y tampoco juicios, solo hechos y explicaciones afrontados con naturalidad. El autor no toma partido, aunque ha hecho una elección al emprender la biografía de una mujer india occidentalizada, pero no calla nada. Sobre los días posteriores al derrumbe de la gran capital mexica nos dice, cito, Tecuixpo vio pasar a la gente que salía de la urbe conquistada. Iban flacos, amarillos, sucios y hediondos. El aire traía el hedor de los cadáveres putrefactos y con él los recuerdos de la espantosa pesadilla. Hasta ahí la cita. También nos muestra algo de la vida sexual de Cortés, no para dar cuenta de anécdotas triviales, sino para mostrarnos la forma de vida que se impuso. Cito, Cortés pasaba largas temporadas en Coyoacán, donde tenía varias concubinas. Doña Marina, su intérprete, era quien llevaba el mando, tenía un hijo del capitán, su primer varón, y gracias a su servicio se había ganado un lugar de honor en el séquito de Cortés. Vivían también allí otras mujeres indígenas con las que el capitán tenía relaciones. Algunas de ellas estaban preñadas y otras cargaban a sus vástagos. Hasta ahí la cita. Si seguimos la vida de Tecuixpo, a los 17 años la vemos convertida ya en Isabel y encomendera de Tlacopan, lo que la convirtió en una mujer rica. Vivió 2 años con un español, con el que tuvo 2 hijos, pero el hombre murió. Cortés, para protegerla, la llevó a su palacio de Coyoacán, pero finalmente, cito, fue forzada a satisfacer los instintos de un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir lo que le apetecía. Isabel quedó preñada, de quien había sido el causante de todas sus desgracias, de quien destruyó su ciudad, su casa, su bienestar, y a quien le debía la muerte de toda su familia y la de su marido. Hasta que la cita. Con esas referencias quiero exhibir la forma tan fina como Rubial teje y presenta a sus personajes. Cortés, eludiendo cualquier compromiso, le arregló un matrimonio con un encomendero, la hija de esta violación cortesiana, podré decir así, violación cortesiana. Sin embargo, se bautizó como Leonor Cortés Moctezuma, pero no vivió con su madre y fue adoptada por un primo de Hernán. Isabel no la reconoció. Con su nuevo marido tuvo un hijo y al poco tiempo quedó nuevamente viuda, pero las cosas eran diferentes. Era, cito, rica y venerada como el símbolo de la nobleza indígena, devota cristiana y totalmente asimilada a la vida castellana. Hasta aquí la cita. Tecuixpo se casó nuevamente, dada su alta posición, y lo hizo con un encomendero con el que vivió cerca de 20 años. Con él tuvo 3 hijos y 2 hijas. Rubial nos muestra cómo sus descendientes, hombres, emparentaron con familias criollas y se integraron a los nuevos linajes, mientras que las mujeres se hicieron monjas. Isabel Tecuixpo murió con tan solo 41 años de edad, y todo lo que vivió y vio morir. Este caso le sirve a Rubial para ilustrar el traspaso de las fronteras culturales
perfectamente claro en el esquema genealógico que acompaña el texto. Obviamente no puedo decir cuáles son los aportes de cada uno de los 14 capítulos, porque esta presentación sería inacabable, pero además porque ustedes los van a apreciar directamente cuando lean el libro. Solo quiero insistir en que cada biografía significa un cruce de fronteras, de límites más simbólicos y tan relevantes como los geográficos. Ese es uno de los más grandes méritos de este trabajo. Esteban de Dorantes, originario de Marruecos, nos plantea el cruce de fronteras lingüísticas y religiosas. Miguel Caldera, zacatecano, fundador de pueblos, nos muestra el cruce de fronteras económicas. Y Francisca Núñez de Carvajal, portuguesa, nos coloca frente a la frontera de la intolerancia. La vida de Luis Barreto, esclavo mulato, exige el tránsito de la movilidad social, el paso por la frontera misionera y las actividades mercantiles. Así como los intereses ingleses son evidentes en la biografía de Thomas Gage de Santa María. Para acercarnos a las fronteras del género, ahí tenemos a Catalina, Antonio, de Erauso, la monja alférez, en tanto que la frontera del egoísmo es cruzada por Diego del Castillo, cuya vida nos permite reconocer las características de la economía entre los siglos XVII y XVIII. Por su parte, mira Catalina de San Juan, esclava, traspasa las fronteras geográficas y las de la marginación. Cito, las construidas por los prejuicios sobre la capacidad de las mujeres y de las personas de piel oscura. Hasta ahí la cita. Alonso Villanueva Ramírez atraviesa el mundo entero y vive las transformaciones políticas y económicas que van a llevar a cambios de las creencias religiosas, y Francisco Javier Bischoff cruza la frontera misionera en Baja California para presenciar la expulsión jesuita y las grandes convulsiones del siglo XVIII. En cambio, Diego García Panés representa el tránsito de la frontera del conocimiento al ser cautivado por el estudio del mundo prehispánico. Por su parte, Luis de Fusil se atrevió a trasponer la frontera de las buenas costumbres y la de las mujeres decentes. Jacinto Uctanek, el último biografiado, transpone la frontera de lo establecido para volver a los orígenes mayas y aún mexicas. Hasta aquí las biografías. Hay un epílogo, el que nos conduce del pasado al presente. Leeré un par de párrafos, que son con los que termina el libro. En ellos el autor deja atrás la dicotomía hispanismo-indigenismo. Cito, en una Nueva España cosmopolita, provinciana, española e indígena, urbana y rural, civilizada y primitiva, pasaron parte de sus vidas las personas acá biografiadas. Convertida por su situación geográfica entre los dos océanos en un punto central del comercio internacional, su territorio atrajo a hombres y mujeres de todas las latitudes, quienes trajeron consigo las culturas de sus lugares de origen. Sus ideas, imágenes, técnicas, sones y costumbres se mezclaron con las tradiciones indígena y española, y junto con ellas pasaron a formar parte del rico y variado mosaico cultural y étnico que se estaba formando no solo en ella, sino en todos los países de Iberoamericana. Pero hasta aquí la cita. Cambio de opinión. Mejor me detengo y no leo el último párrafo. Les dejo a ustedes la posibilidad de emocionarse virginalmente con su lectura. No es posible definir el libro como producto de una determinada historia. Es historia social, pero también es política, cultural, científica, económica, religiosa, cotidiana. Para mi gusto es el resultado de hacer una historia total, de hacer historia, pues, historia sin adjetivos, como me gusta llamar. Historia bien hecha. Sé de sobra que mis palabras no le hacen justicia al libro, que me he quedado corto. Por eso los invito a que lo lean y se sumerjan en una obra de historia totalmente alejada de esquemas tradicionales. Se trata de un verdadero libro de aventuras. Desde mi perspectiva, un libro de historia innovador. Mis felicitaciones a la Universidad Iberoamericana, a la Editorial Raíces y a la Academia Mexicana de la Historia por esta edición. A mi amigo Antonio, el historiador, mi admiración. Muchas gracias. Gracias, Josefina, por esta presentación, y vamos a oír la presentación. Muchas gracias, Antonio. Por supuesto, agradecer
a la facultad, ¿no? Y a ti la oportunidad de poder presentar este libro, además de lo ya dicho y muy bien dicho por la doctora MacGregor. Yo quiero personalmente decir que a mí me emociona mucho, pues, hablar de un libro que a mí me fascinó, me encantó desde la primera página. Además es un libro que les puedo decir, ¿no? Es algo que Antonio trabajó durante mucho tiempo, ¿no? Fue armando, buscando personajes que contaran mejor esta historia, ¿no? Al final resultó ser este conjunto que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que no podía haber sido mejor la elección de los actores de esta historia, y pues verlo ya ante nosotros, ver sus narraciones que se entretejen unas tras otras, porque además se van tejiendo una detrás de otra, y es increíble ver las conexiones, ¿no? Que existen no solo entre un mundo que se globaliza, sino también entre vidas que tienen más de un punto de contacto, ¿no? Y cómo todo esto puede ser descrito en las páginas del libro y con una prosa como la de Antonio. Realmente es algo que demanda, ¿no? nuestra lectura y nuestra fascinación con la historia que está narrando, una historia a todas luces relevante y cuyo conocimiento es necesario. Voy a leer unas cuantas ideas que me han surgido de la lectura del libro de Antonio. En la mentalidad dominante en México, producto en buena medida de la historia oficial enseñada en la escuela, la Nueva España se imagina como una suerte de cápsula herméticamente sellada por la corona española durante 3 siglos, a fin de que nada ni nadie que no fuese el oro saqueado pudiera salir, ni entrase cualquier cosa o persona capaz de amenazar la férrea ortodoxia católica. Sin embargo, y según se desprende del más reciente libro del historiador Antonio Rubial, nada podría ser más inexacto que la anterior suposición. Nueva España, como entidad histórica, surgió y participó incluso centralmente de uno de los cambios más vertiginosos y profundos en la historia de la humanidad, caracterizado por la permeabilidad de las fronteras y la movilidad de las personas, las cosas y las culturas a través de todo el planeta, la globalización. Como explica el autor en Caminos sin Fronteras, Gente en Nueva España al inicio de la era global, lo que se ha venido a llamar la primera globalización se inició desde Europa por 3 motivos principales. En primer lugar, la expansión del comercio a partir del siglo XII, posibilitada por el desarrollo técnico de la navegación y el crecimiento de la demanda de metales preciosos, especias y esclavos. En segundo, la formación a partir del siglo XV de son sus palabras, conglomerado imperial expansionista de estados centrado en la península ibérica. Y finalmente, la asunción como ideología imperial por parte de esa potencia de un cristianismo mesiánico empeñado en convertir a todas las naciones de la tierra. De las exploraciones, conquistas e intercambios producidos por lo anterior, resultó que Asia, Europa, África y América quedaron por primera vez comunicadas por rutas permanentes de navegación y comercio. Con un enfoque y un lenguaje pensados específicamente para la divulgación histórica, Antonio Rubial ejemplifica en este libro la forma en que millones de personas experimentaron en sus vidas el impacto de este proceso, en la forma de la movilidad voluntaria o forzada entre continentes. A partir de investigaciones propias y de otros historiadores, el autor hila con conocimiento profundo y al mismo tiempo con gran amenidad, en 14 capítulos independientes, las vidas de 14 individuos, hombres y mujeres, reales y de diversa condición, transcurridas durante la llamada Edad Moderna. Todos ellos tuvieron en común haber vivido las consecuencias de la primera globalización y el haber hecho de la Nueva España su punto de partida, tránsito o meta, cuando ésta se volvió el nodo de convergencia de muchas de las nuevas rutas globales. La presentación de estas historias de vida se hace de forma esencialmente cronológica, en un recorrido que va desde el primer y cruento contacto entre mesoamericanos y europeos a principios del siglo XVI,
hasta los grandes cambios del siglo XVIII y el inicio del XIX, en que, tras el final de la hegemonía española, se anunciaba el nacimiento de nuevos imperios y el inicio de otra etapa en la historia del mundo globalizado. Si exceptuamos a Tecuichpo Isabel Moctezuma, nacida dentro de la clase dirigente mexica, los protagonistas de esta historia no son los príncipes, jerarcas religiosos o potentados de alta cuna cuyos nombres recogieron las crónicas oficiales de su tiempo. La representatividad de los personajes escogidos por el autor radica más bien en la variedad de su origen y en la de sus mismas experiencias, posibilitada por su lejanía a las esferas de privilegio. Varios de ellos pertenecieron a los grupos más oprimidos, y su presencia en el libro nos recuerda que la esclavitud, como tráfico y como sistema de relaciones sociales, fue una de las más poderosas y al mismo tiempo más terroríficas fuerzas en la construcción del mundo moderno. Desarraigados y arrebatados a un mundo distante y extraño, esclavos como Esteban de Dorantes, el curandero caminante de las llanuras de Norteamérica, Luis Barreto, el prodigioso cantor de la Catedral de México, o Mirra Catalina de San Juan, la mística visionaria de la Puebla de Los Ángeles, hubieron de aceptar su condición servil y la nueva identidad que junto con ello se les impuso. Pero al mismo tiempo, y como también lo apunta Rubial, supieron hacer de sus talentos base de negociación para atraerse la protección e incluso la admiración de sus amos, o para eventualmente negociar peculiares espacios de libertad y dignidad. Por su parte, y como tantos otros mayas insumisos antes que él, Jacinto Uc Canec traspasó las fronteras físicas del imperio huyendo de la explotación más envilecedora. Pero solo él sabría hallar en otro país distante, me refiero al pasado, los símbolos que habrían de sublevar a su pueblo en contra de la dominación colonial. Otros de los protagonistas de Caminos sin Fronteras fueron gente común que cruzó mares y cordilleras en busca de un nuevo inicio, lejos de un viejo mundo en donde la intolerancia, la desigualdad y las jerarquías eran otras tantas fronteras inamovibles. Cada uno de ellos supo traspasarlas a su manera. El inmigrante español Diego del Castillo amasó una enorme riqueza y una respetabilidad casi heroica como mercader y como financiero de la minería de plata en los reales del norte de México, con las que no habría podido ni siquiera soñar en su natal Granada, hundida en la depresión económica y social. La modista francesa Louise de Dufresne encontró entre la permeabilidad social característica de los espacios coloniales del Caribe y las ínfulas cosmopolitas con las que literalmente querían revestirse las élites de la capital novohispana, la posibilidad de vivir como una empresaria independiente, libre de las restricciones impuestas por el matrimonio a las mujeres de su tema. Más osada fue la apuesta de la joven vizcaína Catalina de Erauso, quien, disfrazada de varón, soldado y aventurero, emprendió, para asombro de sus contemporáneos, un largo periplo a través de Europa y América, rompiendo a cada paso las normas de los roles de género. La familia criptojudía de Francisca de Carvajal trató de construir en Nueva España, sobre los lazos de solidaridad de la comunidad de conversos, un refugio para su tradición religiosa y cultural, solo para caer finalmente en las mismas redes represoras de la heterodoxia de las que inicialmente había huido. Finalmente, algunos de estos actores lograron fortuna dedicando sus vidas al servicio de la corona, únicamente para ser olvidados después por haber seguido sus propias convicciones. El capitán mestizo Miguel Caldera, al preferir una estrategia pacífica a la de aniquilación practicada contra los grupos indígenas nómadas en la conquista de la Gran Chichimeca en la segunda mitad del siglo XVI. O Diego García Panés, quien tras una larga y meritoria carrera militar en Nueva España, preparó una obra sobre las civilizaciones prehispánicas que solo mereció un injusto desdén por parte de los anticuarios ilustrados españoles. Todas estas historias merecen, por supuesto, ser contadas, lo que constituye un reto de enorme dificultad para el historiador, pues de entrada los testimonios acerca de ellas, acerca de estas personas, son sumamente fragmentarios y se hallan casi siempre dispersos. Por si fuera poco, ninguno de estos testimonios fue producido con intención biográfica. Solo nos cuentan girones de sus vidas, casi siempre desde la perspectiva indirecta y parcial de personas que las trataron como amos, amigos, socios, protectores, correligionarios
o incluso enemigos y denunciantes. No pocos de estos documentos han de leerse con un anteojo crítico consciente de la intervención en ellos de los perseguidores, como la Inquisición, ante las que varios de estos personajes fueron cuestionados, o de la de los amanuenses y letrados que los estructuraron según modelos notariales, como ocurre con los testamentos, o retóricos, como en la narración de las aventuras de Catalina Antonio de Erauso, publicada en Vida Suya. Muy raramente se escucha la voz propia de estos protagonistas, y aún en estas ocasiones solo podemos conocer lo que les pareció conveniente decir de sí mismos, en su afán por labrarse una nueva identidad lejos de un pasado que preferían olvidar, o por convertir en hazañas andanzas no siempre honestas. Debido a lo anterior, Rubial debe recurrir con cierta frecuencia a la documentación contextual para presentar al lector en forma indicial las posibles elecciones vitales que cada individuo pudo enfrentar y que pueden articularse con lo que sabemos de más cierto acerca de él. Un correlato interesante de la narración en Caminos sin Fronteras es su parte cartográfica. A excepción de una, cada historia de vida presentada en el libro va acompañada de un mapa que sigue el recorrido de su protagonista tan detalladamente como las fuentes lo permiten. Al pensar en un mundo donde tormentas, piratas y otros percances amenazaban el lento curso transoceánico de los barcos a vela, es imposible no asombrarse al mirar dibujada la prolongada y azarosa circunnavegación del globo por el marinero puertorriqueño Alonso Ramírez. Por tierra, no había mejor forma de recorrer los caminos que a pie y a lomo de mula, por lo que no es menos sorprendente el viaje picaresco del dominico inglés apóstata Thomas Gage por el sur de la Nueva España y toda Centroamérica, o, en el extremo geográfico y espiritual contrario, el ir y venir constantes entre el mar y los desiertos del misionero jesuita checo Francisco Javier Bischoff, empeñado en construir, quizás inútilmente, una utopía cristiana entre los indígenas de la península de Baja California. El a la vez necesario y atinado complemento del libro son dos apéndices. Uno es una tabla cronológica en la cual, lado a lado, se colocan los acontecimientos respectivos y simultáneos en México, el mundo y en las vidas contadas en la obra. El otro lo forman las notas bibliográficas, en las que se mencionan las fuentes históricas sobre los diferentes personajes y se acreditan debidamente las investigaciones publicadas o inéditas en las que el autor se basó. A este respecto, debe destacarse el escaparate que el libro de Rubial representa para la difusión entre el gran público de nuevas investigaciones de jóvenes historiadores e historiadoras como Carmina Pérez Juárez o Alfredo Nava Sánchez, por mencionar algunos. Como dice Antonio Rubial al cerrar este libro, conocer estas fascinantes historias personales nos ayuda a algo más que entender mejor las raíces de nuestra era globalizada. Las distintas formas en que los protagonistas de Caminos sin Fronteras ejercieron su libertad y su determinación para gozar de una vida mejor, contribuyeron a la construcción de un mundo en el que, a pesar de todo, las diferencias de etnia, cultura y lengua se hicieron cada vez más difusas a través de la coexistencia y la aceptación mutuas. Sus historias deberían motivarnos, por lo tanto, a pensar soluciones para los problemas de nuestro presente, distintas de los muros y alambradas con los que se quiere otra vez dividir al mundo en nombre de purezas y exclusiones nacionalistas, raciales y religiosas. No cabe duda de que un mensaje como este, presentado con el conocimiento, la claridad y el lenguaje que caracterizan a su autor, tendrá muchas oportunidades de llegar a un público mucho más amplio. Muchas gracias. Agradezco mucho las presentaciones de ambos. Un poco, bueno, para cerrar esta presentación quisiera platicarles cómo fue que este libro nació. Originalmente fueron 3 historias que me pidieron para una serie juvenil, y esta serie juvenil pues resulta que no tuvo mucho éxito.
los jóvenes parece que no querían leer. Pero se me ocurrió que a partir de esas 3 historias podía armarse algo más rico, más variado. Y como pues se puso muy de moda lo de la globalización y el tema de la historia global, pues se me ocurrió que por lo menos las 3 historias originales tenían que ver con esto, ¿no? Fue la historia de Tecuixpo, que fue la primera que escribí, y que pues mostraba un poco esto, ¿no? El paso de una frontera mental, ¿no? Que era el mundo indígena, cerrado en sí mismo, y la ruptura que significó la conquista para esta mujer que supo adaptarse finalmente a las nuevas circunstancias. Otra de las historias que también escribí para esta digamos, sección juvenil fue una historia de piratas, fascinante, la historia de Alonso Ramírez, esta historia que ya había contado Sigüenza y Góngora en sus famosos Infortunios, ¿no? Esta historia desde la época colonial fascinó a la gente, tanto así que el virrey mandó llamar a Alonso Ramírez para que se lo contara a Sigüenza, y a su vez Sigüenza le escribiera, ¿no? Muchos consideran esta obra la primera novela escrita en México, ¿no? Es una historia fascinante, un muchacho joven que se embarcó en una aventura, literalmente, fue capturado por unos piratas ingleses en el sureste de Asia. Él describe toda su vida con los piratas, y pues a todos los que hemos sido jóvenes nos gustaba mucho leer historias de piratas. A mí por lo menos Emilio Salgar y todas estas fascinantes historias de piratas, y pensé que esto era muy atinado para los jóvenes, ¿no? Y finalmente la última historia, la de Jacinto Canek, que fue también una historia pues muy triste, ¿no? La historia de un hombre que vivía en el pasado, ¿no? Y que no se dio cuenta de los grandes cambios que se estaban dando, y lanzó pues una rebelión literalmente con palos, ¿no? Pensando que los palos iban a convertir en rifles, porque los dioses antiguos iban a convertir esos palos en rifles, y finalmente pues la rebelión fue ahogada en sangre, ¿no? Estas 3 historias me dieron pie a buscar otras historias, ¿no? Y finalmente pues así comenzaron a aparecer otras 3, ¿no? Que fueron pues, un poco consecuencia de historias que yo había escrito, ¿no? Catalina de San Juan, esta famosa esclava hindú que llegó desde la India, ¿no? Y que contó su historia en su media lengua, y que después un jesuita la biografió, ¿no? Bueno, la agiografió, es decir, la vio como una santa, y 3 volúmenes existen de su vida, ¿no? 3 volúmenes, que es una historia nunca antes escrita, ¿no? Además publicados en esa época, publicar 3 volúmenes era imposible prácticamente, ¿no? Y fue tan fascinante su historia que llegó a la imprenta. Y lo fascinante de esta mujer, y que me pareció lo más interesante de ella, es precisamente que ella se construyó a sí misma, ¿no? Se construyó su historia. De ser una esclava se volvió princesa, ¿no? Ella no era esclava, había sido princesa. No era tan fea como la veían, había sido guapísima, pero le pidió a Dios, porque todo el mundo quería con ella y la iban a violar, que le hicieran fea, y Dios le concedió el favor, ¿no? Una mujer que viajó entre piratas y nunca fue violada, ¿no? Algo sorprendente, ¿no? Ella dice que era virgen, ¿no? Y finalmente esta historia tan fascinante pues terminó por ser verdaderamente una historia muy vendida, y ella se supo vender muy bien, ¿no? Y esa historia pues, me encantó, y dije, esta tiene que estar aquí, ¿no? Una mujer, una mística, que supo entrar en un mundo totalmente distinto del que ella venía, y supo venderse como un fenómeno, ¿no? Y así fueron armándose las historias, ¿no? Catalina de Erauso, esta famosa monja alférez, ¿no? Una mujer que a los 8 o 9 años dijo, nací en el cuerpo equivocado, ¿no? Yo soy hombre,
y se fajó los senos y se fue de soldado a Sudamérica y vivió literalmente como un hombre, ¿no? Hasta que galaneando mujeres, después de que conseguía que le regalaran cosas, se fugaba en la noche de bodas y la siguiente aventura espadeaba y mataba a gente porque era muy afecta al juego, le gustaba mucho jugar a la baraja y siempre terminaba matando a los contrincantes. Un machirrín. Y finalmente en un momento entró en un palacio de un obispo que la protegió, ¿no? porque pues andaba fugada también después de haber matado a alguien, y al obispo le confesó que era mujer, ¿no? Y a partir de ahí descubrió que como mujer no lo hubiera hecho, y como soldado tampoco, pero como una mujer soldado, el éxito, ¿no? Y se manejó así, se manejó como una mujer hombre, ¿no? Incluso fue hasta Roma a pedirle al Papa que la dejara seguir vestida de hombre, ¿no? Y consiguió del Papa seguir vestida de hombre. Se vino a México, compró una recua de mulas, compró 2 esclavos negros y se dedicó a arriero y murió entre Orizaba y Córdoba como arriero. Todo el mundo sabía que era mujer y nadie le decía nada. Es una historia sorprendente que además quedó escrita en una especie de autobiografía de las pocas que tenemos completos datos, ¿no? Precisamente uno de los grandes retos, y creo que todos los historiadores tenemos estos retos, es cómo hacer agradable, accesible la historia para el gran público, ¿no? La historia está llena de fascinantes narraciones, ¿no? Relatos insólitos que rebasan cualquier imaginación. Están ahí solamente para que los narremos, ¿no? Y un poco el reto al escribir este libro fue darle vida a esos personajes, de los que algunos de ellos sabíamos apenas 3 datos, ¿no? De Esteban de Dorantes, ese esclavo marroquí, sabemos eso, se llamaba Esteban, nació en Azamur, ¿no? en Marruecos, y fue vendido como esclavo en Sevilla y pasó como esclavo con su amo, ¿no? Que era el señor Dorantes, y participó en la expedición de Cabeza de Vaca, esta expedición fascinante que recorrió todo el norte de Estados Unidos y el norte de México. Literalmente náufragos, los únicos 4 náufragos que sobrevivieron a un terrible naufragio en la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida. Bueno, la historia de Esteban de Dorantes es mencionada con 3 o 4 datos en la narración de Cabeza de Vaca, ¿no? Que es esta historia de los naufragios, una narración fascinante de todo lo que se enfrentaron estos 4 hombres entre los pueblos del norte, ¿no? Un poco haciendo contacto, comprando y vendiendo cosas, transmitiendo saberes y curando, haciendo curaciones que yo creo que más bien eran pues, curaciones de chiripa, ¿no? porque así se fueron haciendo de amistades, de caminos, de recorridos, y entre líneas Cabeza de Vaca dice que siempre mandaban al negro adelante, ¿no? El negro era Esteban, ¿no? Siempre lo mandaban adelante, ¿no? ¿Por qué lo mandaban adelante? Porque era el que tenía una facilidad extraordinaria para las lenguas, para la comunicación, entre señas y más o menos palabras que yo había aprendido, se convirtió en el intérprete del grupo, ¿no? Y apenas sabíamos nada de él. Ese personaje yo lo tuve que reconstruir, obviamente a partir de la historia que nos narra Cabeza de Vaca, y la verdad fue un personaje que a mí mismo me sorprendió, ¿no? Sorprendió la riqueza de este esclavo que supo superar todas las condiciones de ser un esclavo musulmán, negro, con todas las características que en esa sociedad se veían como negativas, y logró ser uno de los personajes principales de la expedición,
Finalmente después fue mandado de nuevo a otra expedición, que fue Marcos de Niza, un franciscano, fue enviado por el virrey Mendoza para encontrar las ciudades de oro y plata, y fue mandado como guía, porque los otros tres dijeron, no, yo no regreso, ¿no? Pero él era esclavo. Lo mandaron con este fraile y murió precisamente en esa expedición, ¿no? Este personaje fue muy difícil de reconstruir precisamente por la necesidad de adentrarme dentro de su pellejo, digamos, ¿no? Y saber cómo pudo reaccionar una persona así ante circunstancias tan adversas, ¿no? O el jesuita, ¿no? Este que mencionó Iván, Francisco Javier Virchow, un jesuita que vive en el centro de Europa, y que literalmente pues traspasó fronteras, ¿no? Llegó a California y enseñó a los niños a cantar, a los niños californios a cantar, ¿no? Algo que era insólito. Ustedes se acuerdan de la película de La Misión, no sé si ustedes se acordarán, pero es una película extraordinaria, ¿sí? Es una película extraordinaria. Es un poco la experiencia de estos jesuitas enseñando a los niños a cantar para la ceremonia, pero los niños cantores, cuando son adultos y son lanzados a la vida del desierto, porque finalmente pues tenían que sobrevivir en el desierto, pues cantando no pudieron sobrevivir, ¿no? Porque tenían que saber cazar, saber sacar agua de las pitayas. Si sobrevivir en el desierto era algo terrible que nunca aprendieron, pero sí, eso sí cantaban muy bonito, ¿no? Y este personaje es un personaje fascinante porque finalmente vivió este tránsito entre el mundo extremo, que eran los indios nómadas de California, y una alta civilización musical, ¿no? En la época de Vivaldi, de los grandes autores barrocos, ¿no? Y regresó a su tierra después de la expulsión de los jesuitas, y resulta que su tierra ya no era católica, ¿no? Le había pasado a Prusia, que era protestante, y tuvo que aclimatarse en los últimos años de su vida a otro tipo de vida totalmente distinto al que había dejado, ¿no? Y este personaje también, con 4 datos, pude reconstruir toda una historia, ¿no? Y esto es quizás el gran reto que tenemos los historiadores, ¿no? Hacer que la vida humana sea accesible, la vida humana del pasado sea accesible al público, y que el público encuentre, por un lado, identificación, porque son finalmente vidas humanas, hombres y mujeres que vivieron circunstancias terribles, pero al mismo tiempo tener una sensación de extrañeza, es decir, de que a pesar de que podemos identificarnos, podemos entender lo que vivieron, no somos los mismos que ellos, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo totalmente distinto, ¿no? Viajar ahora en un avión, en 12 horas estamos en otro continente. En aquella época tardaban 3 meses, ¿no? Y los viajes eran azarosísimos, ¿no? Podían tocarnos tormentas, ataques piratas, podían tocarnos la calma chicha, que era, los barcos no se movían porque no había viento y te podías estar semanas ahí, se acababan los bastimentos, ya no tenías que tomar agua, ya no, el agua estaba podrida, ¿no? Entonces, todo esto, esas experiencias de extrañeza respecto a nuestro presente, también tienen que ser descritas, ¿no? Y el gran error de muchos de los que hacen historia novelada o historia para difusión es que no son historiadores, ¿no? Son literatos, y lo que hacen es traspasar el presente al pasado, ¿no? Como si los hombres y mujeres del pasado sintieran lo mismo, vivieran lo mismo que nosotros en el presente, ¿no? Y es el gran error de muchísimas de las obras que aparecen como novela histórica, ¿no? Yo le llamo aberraciones históricas, ¿no? El escribir historias que no tienen nada que ver con nuestro presente, ¿no? Alguna obra que, Ángeles del Abismo, hacía hablar a una indígena por mi raza, ¿no? Como si ya el lema de la universidad ya lo tenía esta mujer del siglo XVII, ¿no?
por mi raza voy a luchar. Esa es mi raza. La raza es una construcción del siglo XIX. Un indígena del siglo XVII no puede decir por mi raza, no puede decirlo, ¿no? Y ese es el gran error que tienen estas historias. Lamentablemente los historiadores estamos perdiendo ese campo que nos están arrebatando los comunicólogos, que son ignorantes, los literatos, que son también ignorantes, ¿no? Y que finalmente lo que están haciendo es traspasando el presente al pasado, ¿no? Apostando al efectismo y pues finalmente faltando a la verdad histórica, ¿no? Y yo creo que lo que pretendí con este libro es mostrar que sí es posible que un historiador haga una historia amena, una historia dirigida al gran público y una historia también pues con bases históricas, ¿no? Y no con ficciones. Aunque finalmente parte también de nuestro trabajo como historiadores es pues la imaginación, ¿no? Aplicarle la imaginación a los testimonios que tenemos del pasado, ¿no? Espero que compren el libro, espero que lo disfruten. Y está caro, sí. ¿200 pesos? Pues no hay a la librería. Para los estudiantes. ¿Así? Cualquier libro. No más libros. Es decir, la posibilidad es que entre varios números los libros se lo prestan. Yo veo que circulan muchísimo. Pero compra uno y se lo presta. Pues no pueden leer. Sí, yo he donado varios a las bibliotecas. Sí. Incluso lo que pasa cuando escribes un libro, nunca recibes nada más que la satisfacción de que te lean, ¿sí? Las editoriales obviamente te dan nada, ¿no? Si bien te dan el 5% de la venta, y todo lo demás se lo quedan las editoriales, ¿sí? Eso es el taquillero. Sí, y esos son los taquilleros. Todos ¿sí? nosotros trabajamos Sí. por la universidad, ¿no? Pues sí. No nos dan nada. Sí. Te dan unos libros. Sí, te dan libros. Y sí, lamentablemente es parte de la industria editorial, es esa, ¿no? Las editoriales viven de eso, ¿no? Ni modo. Ojalá y algún día podamos subir nuestros textos. Pero yo veo que el libro de Pedro Reverte, que se inventa una revolución digital, vale 400 pesos. Y la gente lo ha comprado. Entonces, bueno, hay una diferencia muy grande. Bueno, pues muchas gracias por... Léanlo en donde quiera. Préstense, Sí. vayan a la Sí, compre uno de los tres. Ya está digital. No. No está digital. Pero de verdad, si alguno no puede comprarlo, yo se lo cedo. Todos. Yo a mis alumnos, les voy a mis alumnos. Uno es a los que vinieron hoy, por supuesto, a los que vinieron hoy. No entran los que no vinieron. Digo, bueno, Muy bien. hay un estilo, ¿no? Bueno. Y no porque me viniera a oír a mí, porque yo quiero que conozcan a los colombianos. Lo que necesitan es eso, conocer a los maestros, a los grandes maestros de esta facultad. Y no nada más nuestra clase, que a veces siempre los invitamos, y ver pues, las otras dimensiones de nuestro trabajo. Sí. Ya podemos también rifar dos libros aquí también ahora, el público asistente. Sí. Una mano santa, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Para que valga la pena que haya venido. Ay, puro pelito. Una, quítate papel. Chicos, iniciativa. Ay,
se va a donar uno, ¿verdad, doctor? Dijo dos. Dijo dos.